bajo el título La sencillez de la misión. La sencillez de la misión. Previo a esta narración, y sería lindo que ustedes lo leyeran en casa, está el capítulo 8 de Juan. En el capítulo 8 de Juan encontramos, ¿verdad?, de que antes que Jesús hiciera este milagro de sanar a este hombre ciego, hay un gran alboroto en el templo, ¿verdad? Y este gran alboroto se desató, por así decirlo, en una conversación extensa que Jesús tiene con los dirigentes judíos, y de manera explícita Jesús, ¿verdad?, se revela a ellos de manera completa. Si usted mira el capítulo 8, versículo 58, por ejemplo, Jesús les dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy, ¿verdad? Y de esa manera entonces lo que Jesús estaba haciendo era que él estaba diciendo que efectivamente él era el Hijo de Dios, era un ser eterno, porque antes que Abraham fuese, ¿verdad?, antes que Abraham existiera, él ya era. Y la historia dice que los judíos tomaron piedras, que trataron de apedrearlo. Sin embargo, Jesús se escabulló sin que ellos se dieran cuenta y escapó inadvertidamente del templo. Y ahí aparece el versículo 1 del capítulo 9 que dice: a su paso, ¿verdad? O sea, él saliendo de este problema complejo, saliendo de este momento de tensión en donde lo buscaban para apedrearlo, a su paso se encontró con este hombre ciego, que era ciego de nacimiento. A su paso, en medio de la tensión, entonces Jesús ve a este hombre ciego y sus discípulos hacen una pregunta que quizás muchas personas se han hecho a través del tiempo. Y la pregunta que sus discípulos hacen es: Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Por qué está sufriendo esta crisis tan grande? ¿Ya? Y el Señor Jesucristo dice: ni él pecó, ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, ¿ya? Y eso es muy interesante, de lo que dice Jesús y también lo que va a hacer a continuación, que va a reafirmar aquellas palabras. Las crisis, amados hermanos, porque evidentemente este hombre vivía una crisis, ¿verdad? Quedar ciego, no poder ver, es una situación que complejiza toda la vida de una persona. Él vivía una crisis. Las crisis, sin embargo, las dificultades, los dolores o problemas que vivimos no son consecuencia de nuestro pecado, a menos que hayamos cometido un pecado, ¿verdad? A veces vivimos crisis porque metimos la pata, porque pecamos, ¿verdad? Porque cometimos una falta y tenemos que asumir las consecuencias de esa falta. Pero muchas veces vivimos distintos tipos de crisis que no tienen que ver ni con nuestro pecado, ni tienen que ver obviamente con el pecado de nuestros padres. Ya la misma escritura en el Antiguo Testamento señala de que cada uno es responsable de su propio pecado, y los hijos no pagan los pecados de los hijos no pagan los pecados de los padres, ¿verdad? Entonces nadie está viviendo una crisis, y al estar viviendo esa crisis podemos pensar que estamos pagando el pecado de nuestros antepasados. Pero crisis vivimos. Recién hablábamos hace un rato de esta tremenda crisis que vive la familia de Silvia, ¿verdad? Con la partida de ella de manera imprevista, una crisis que vive la familia. Y muchas personas vivimos diferentes crisis, pero las crisis, y este es un concepto que queremos dejar acá, las crisis son una oportunidad para experimentar la obra de Dios. Esa es una mirada de la crisis, ¿ya? Las crisis son una oportunidad para experimentar la obra de Dios. Esto sucedió con el ciego. Jesús, dice la Biblia, escupió en el suelo. Dice la palabra del Señor que hizo barro, untó los ojos del ciego, y le envió que se lavara en el estanque de Siloé. Las formas de intervención divina son diversas, ¿verdad? Jesús lo hizo así.
sanando a este ciego. Hay otras oportunidades en que solamente dijo que fuesen sanados y las personas se sanaron, ¿verdad? Otras veces los tocó y la gente experimentó transformación. Diversas formas. Aquí encontramos una forma un poco extraña, ¿verdad? Jesús haciendo un poco de barro, colocándolo en los ojos y enviándolo a que este hombre fuera a algún lugar determinado y se lavara, ¿ya? Las formas, reitero, pueden ser distintas. Dios puede usar muchas veces personas que pueden venir cerca de nosotros en nuestras crisis y ayudarnos, orientarnos, aconsejarnos, orar por nosotros. Dios puede hacerlo a través de sueños, Dios puede hacerlo a través de visiones, Dios puede hacerlo a través de convicción en el corazón, ¿verdad? A la luz de la palabra uno puede decir, esto es lo que tengo que hacer, tengo la convicción que esto es lo que Dios está pidiéndome que haga conforme a su palabra, y en base a esa convicción doy pasos concretos y asumo, ¿verdad?, el segundo paso después de la crisis. Dios lo puede hacer a través de diferentes formas. Hay diferentes formas en que Dios interviene en medio de las crisis, pero el poder de Dios es el mismo. El poder de Dios no cambia, el poder de Dios es único. Él cambia la realidad existente, Él transforma lo que está sucediendo, a veces de manera abrupta, como lo hizo con este ciego, ¿verdad? Colocó barro en sus ojos, le ordenó que se lavara, y cuando este hombre se lavó, comenzó a ver inmediatamente. Hay ocasiones en que nosotros podemos enfrentar las crisis y salir de nuestras crisis no de una manera abrupta, podemos salir también de una manera paulatina, ¿verdad? Pero es Dios también con todo su poder obrando en medio de aquellas situaciones, porque hay crisis que necesitan pasar por procesos. No es una cosa de dar vuelta a la página de un momento a otro. Hay crisis de familias a veces muy grandes que las requieren pasar tiempo, pasar procesos, ¿verdad? Ir tomando determinaciones, que se evidencie que las determinaciones que estamos tomando efectivamente son una muestra de un cambio en nuestra conducta, de un cambio en nuestra forma de ser. No importa cómo sea el cambio, repentino, abrupto, paulatino, pero si Dios está detrás de aquello y si confiamos en que Jesús es el Señor sobre todas las cosas, entonces Dios puede obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Las crisis, reitero, son una oportunidad para experimentar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Porque Él tiene la facultad de intervenir y de cambiar la realidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Él puede cambiar la realidad. Él puede cambiar lo que nos está pasando. Él puede cambiar la realidad en la cual nos encontramos. Cambió la realidad de este ciego. Dejó de ser ciego. ¿Por qué? Porque Jesús es Señor. ¿Ya? Porque Jesús es Señor. La realidad de la crisis es así. Podríamos argumentar mucho más en esta mañana, pero creo que queda claro que todos enfrentamos o podemos enfrentar distintos tipos de crisis, y aunque seamos creyentes e hijos de Dios, las crisis salen a nuestro encuentro, por así decirlo, ¿verdad? Pero junto con que la crisis es real, también es real la obra divina. También es real la obra de Dios. La palabra dice que el ciego fue al estanque y se lavó, y al volver ya veía, dice el versículo número 7. Y esto provocó asombro entre los que lo conocían. Sus vecinos se preguntaban, ¿no es este el que se sienta a mendigar? ¿Verdad? Lo veían caminando, lo veían que ahora podía conocerles, observaban que él podía ahora mirar, contemplar, y se asombraron. ¿No es este el que mendiga? ¿No es este el que está allí sentado pidiendo que se le dé algún tipo de ayuda porque es un hombre ciego y no puede trabajar? ¿Cómo entonces es que se le han abierto los ojos? Eran las preguntas que se hacían los que estaban en su alrededor. Porque Dios, cuando cambia la realidad de la gente, esto también es visible a los que están a nuestro alrededor. Ese hombre, responde el ciego, ese hombre que se llama Jesús y relata un poco lo que sucedió, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver.
Él cuenta su experiencia. Él cuenta lo que sucedió, ¿verdad? Pareciera ser que él sabía mucho acerca de Jesús, porque dice, ese hombre que se llama Jesús me dijo tal cosa. ¿Ya? Quizás no tenía muchos antecedentes respecto de él. Luego fue llevado ante las autoridades religiosas, dice el relato, ya que era un día de reposo cuando esto pasó, un día sábado en donde estas cosas estaban prohibidas por la ley. Y fue llevado ante estas autoridades religiosas con las cuales Jesús había tenido recién un altercado tremendo, según lo que nos cuenta el capítulo 8, ¿verdad? Y lo interrogan y le dicen, ¿cómo fue que recibiste la vista? ¿Cómo fue que recibiste la vista? Y él en una frase dice, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Es lo que este hombre respondió. Allí estaba, amados hermanos, la intervención divina. Allí estaba la obra de Dios cambiando la realidad. Allí estaba la obra de Dios, ¿verdad? Cambiando la situación. La realidad divina es observable, la realidad divina es real. La realidad de la intervención de Dios se constata porque cambia la realidad de la crisis, la transforma, ¿verdad? Hace algo nuevo. Las autoridades religiosas le preguntaron, ¿y qué opinas tú de él? Si usted va por allá por el versículo 16, 17, y este hombre dice, yo digo que es profeta, ¿verdad? Yo digo que es profeta. ¿Por qué él pensaba que era profeta? Bueno, porque a los profetas Dios los escucha, ¿verdad? A los hombres piadosos Dios les responde. A los pecadores Dios no les responde, es lo que él también está diciendo. Por eso es que al final del relato dice, lo raro es que ustedes no sepan quién es él. Lo raro es que ustedes no sepan de dónde viene. Se supone que ustedes debieran saberlo, ¿verdad? Porque se dicen ser hombres cercanos a Dios. Amados hermanos, la sociedad entera vive hoy diversas crisis. Vivimos crisis de enfermedades, vivimos crisis en la familia, vivimos crisis de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, hay frustración, hay cesantía y tantas otras crisis, ¿verdad?, que los seres humanos enfrentamos en el día de hoy. Y muchos de ellos, al igual como está esa persona allí graficándolo, ¿verdad?, viven estas crisis sin ninguna esperanza, sin ninguna expectativa de que algo pueda cambiar, de que algo pueda ser diferente. Y lo que queremos en esta mañana recordar es que Cristo tiene poder para obrar en cada una de estas crisis. Cristo tiene poder para obrar en cada una de estas situaciones. Cristo tiene poder para obrar en cada una de las crisis que los seres humanos viven. No solamente las nuestras, sino que las crisis que viven las demás personas, ¿verdad? Todas las otras personas que no tienen a Dios en su vida, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Dios también tiene poder para obrar en las crisis de ellos. Tiene poder para cambiar esa realidad. Puede cambiar esa realidad sanando, restaurando, creando nuevas cosas. De alguna forma podríamos decir de que simplemente un poco de barro, ¿verdad?, un toque divino, una palabra de Dios, una intervención de Dios, una intervención de Jesucristo, transforma la vida completa de la persona. Y cuando Dios transforma la vida completa de la persona, entonces cambia todo, absolutamente todo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por crisis, por experiencias complejas y difíciles y hemos experimentado el toque de Dios, hemos experimentado la presencia de Dios, hemos experimentado a veces la paz de Dios? Porque a veces la realidad no cambia inmediatamente, ¿verdad? Pero Dios trae paz, Dios trae esperanza y sabemos que Dios está con nosotros en medio de ese momento. Es imposible cambiar la realidad de una muerte, pero Dios trae paz, Dios trae consuelo. Dios, ¿verdad?, nos permite experimentar que Él es nuestro buen pastor, que en medio del tiempo, del valle, de la sombra y de la muerte, camina a nuestro lado. Y eso trae paz y consuelo al corazón. Por muy compleja que sea la situación que vivamos, la crisis que vivamos, si la traemos ante Dios, si la colocamos en el altar de Dios, ¿verdad?, Dios puede obrar en la vida, en la situación que estemos experimentando nosotros mismos u otras personas, vuelvo a reiterar.
Y finalmente encontramos en este relato cómo la verdad de Dios se propaga. Reitero que hay una segunda oportunidad en que el ciego fue traído ante los religiosos judíos e interrogan a este hombre y quieren incluso inducirlo a decir que Jesús es pecador. Y ahí está en pantalla versículos 24 y 25. Y le dicen, júralo por Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Y este hombre responde, si es pecador, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? Antes había dicho, ese hombre que se llama Jesús, vuelvo a reiterar, no sabía mucho acerca de quién era Jesús, excepto su nombre. No podría explicar, por ejemplo, era imposible que este hombre explicara que Jesús era el Hijo de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Que al final de los tiempos volvería y resucitaría. Él no sabía teología, por lo cual era imposible que él pudiese responder con argumentos bíblicos o teológicos respecto de quién era Jesús. No, apenas sabía su nombre. No había ninguna formación teológica en su mente. Pero lo que este hombre hacía era compartir, era testificar, era hablar de lo que Jesús había hecho en su vida, ¿verdad? Él no era capaz de responder si Jesús era pecador o no era pecador. Él no era capaz de responder, aunque no le hicieron estas preguntas, pero si se las hubiesen hecho, no era capaz de responder preguntas teológicas respecto de Jesús. Pero hay una cuestión que él sabía, hay una cuestión que él había vivido, hay una cuestión que él había experimentado y que nadie la pudiese cuestionar, ¿verdad? Que él era ciego, que él estaba en una condición y ahora está en una condición diferente. Que él era ciego y ahora ve, ¿verdad? Que antes era un hombre que estaba necesitado de muchas cosas y ahora lo tenía todo porque había recuperado la vista. A veces pensamos, amados hermanos y hermanas, que necesitamos prepararnos mucho para hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que necesitamos prepararnos mucho para hablar acerca de Jesús. Creemos erróneamente que se requiere pasar por una serie de cursos, tener una preparación especial, tener una preparación profunda, ser bautizado, ser considerado dentro de los líderes de la iglesia para recién atrevernos a hablar de Jesús. Y cuando se nos pide que hagamos eso, ya han pasado 2 o 3 años y nos hemos acostumbrado a no decir nada, ¿verdad? Esa ha sido la experiencia de muchos, de miles de personas en la iglesia. Porque hemos cometido el error como iglesia, ¿verdad?, de pensar de que una persona que recién conoce a Cristo, que recién ha experimentado a Cristo, que recién ha experimentado un cambio en su vida en cualquier aspecto, todavía no puede hablar de Jesús porque se puede equivocar. Porque se puede equivocar teológicamente, porque puede cometer errores teológicos. Este hombre no cometió ningún error teológico. Dijo, yo no tengo ni idea si Jesús es pecador. Lo que yo sé es que lo que yo sé es que Él me cambió, lo que yo sé es que Él me sanó, lo que yo sé es que Él me transformó, lo que yo sé es que debe ser profeta porque Dios lo escucha. ¿Se fija? Y el impacto del testimonio de este hombre, el testimonio de este hombre impactó a la comunidad. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana cuando ella regresa a su pueblo y le dice, me encontré con un hombre que conoce toda mi vida. No sabía mucho acerca de Jesús. No tenía mucha teología respecto de quién era Jesús, pero habló de lo que le había pasado a ella. Y muchos conocieron a Cristo, ¿verdad? Y se encontraron con Cristo por el testimonio de esta mujer. Por eso que estoy diciendo de que la misión es sencilla. La misión, el cumplimiento de la misión no requiere de tantas cuestiones, ¿verdad?, que nosotros hemos estructurado para poder hablar de Jesús. Hablemos de lo que conocemos, hablemos de lo que sabemos. El que habla de lo que sabe es mejor que ningún otro, de lo cual no había duda alguna, ¿verdad? Él era un hombre ciego y ahora tenía la capacidad de ver. Sabía que no tenía nada, pero Dios le proveyó todo lo que requería. Que estaba derribado, pero Dios lo levantó. Que estaba en una gran crisis de familia, porque ser ciego implica una crisis de familia, pero Dios cambió las cosas. Que tenía una profunda depresión, pero Dios lo restauró. Que toda su vida estaba en desorden, pero Jesús recogió los pedazos de esa vida e hizo una vasija nueva. Podríamos decir,
diferentes cosas, ¿verdad?, que este hombre podía explicar acerca de Jesús. No tenía teología, reitero, ni respuestas a muchas cosas, pero la experiencia de vida con Jesús no podía callarla ni cuestionarse. Amados hermanos, así se desarrolló la vida de la iglesia en un comienzo. Mira lo que dice Hechos capítulo número 8, versículos 1 y 4. El capítulo 8, versículo número 1, que tiene que ver cuando ya la iglesia comienza a ser perseguida, dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Escuchen, y todos, y escuche con más atención todavía, excepto los apóstoles, todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, ¿verdad? Los apóstoles se quedaron allí. Los que tuvieron que escapar fueron los demás. Y que dice el versículo número 4, los que se habían dispersado, ¿qué hacían? Predicaban la palabra donde quiera que iban. No fueron los apóstoles. A veces tenemos la impresión, ¿verdad?, de que los apóstoles son los que se dedicaron a esto. No, fue la gente común. Fue la gente como usted, como yo, ¿verdad? Gente común. Gente que podía llevar mucho tiempo o poquito tiempo conociendo a Jesucristo. Y en Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20, otro ejemplo de esto mismo, Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, acuérdense que Esteban fue muerto, fue apedreado, ¿verdad? Y el cristianismo fue perseguido otra vez en el imperio. Dice que llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos, ¿verdad? Le hablaban solo a los judíos, porque ellos tenían la idea en ese tiempo de que el evangelio era solo para los judíos. Pero si usted mira ahora el versículo número 20, dice: sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? La palabra de Dios nos dice, o la historia más bien nos ayuda al señalar que lo que generalmente hacía esta gente era que comían en sus casas, que invitaban a sus vecinos, familiares, amigos, y hacían una ceremonia que era el partimiento del pan, lo que nosotros hemos denominado como la Santa Cena. Partían el pan, y cuando partían el pan hablaban de que eso significaba que Cristo murió en la cruz, que entregó su vida por ellos, ¿verdad? Y que fue partido y que fue molido por nuestros pecados, y que ese pan representa el sacrificio de Jesucristo. Seguían comiendo, seguían compartiendo lo que Jesús hacía en sus vidas, en conversaciones allí entre ellos. Y al terminar, entre comillas, ese culto, ¿verdad?, que en el fondo era una comida, que al terminar ese culto compartían el vino y explicaban el significado de ese vino. Sencillez, la sencillez de compartir el Evangelio, ¿verdad? No se requiere tanta formación profunda en tantas cosas. No estoy diciendo con esto que no hagamos aquello. Por muchos años enseñé o trabajé, más que enseñar, serví en el seminario teológico tratando de ayudar también a los hombres y mujeres que van allí para su formación bíblico-teológica. No estoy diciendo que seamos ignorantes, no estoy diciendo que no nos interese conocer profundamente la palabra del Señor. Lo que estoy diciendo es que no podemos esperar o no podemos decir que ese es el requisito para hablar de Jesús. El ciego no sabía, aunque no existía en ese tiempo, ¿verdad? Pero podríamos decir, el ciego no sabía ni dónde estaba Génesis ni dónde estaba Apocalipsis. No tenía idea. Lo único que él sabía es que Jesús había hecho algo en su vida. Y ese algo que había hecho en su vida es que lo cambió, lo tocó, lo transformó. Y vuelvo a reiterar, porque Cristo tiene poder para obrar en cada una de las crisis, en cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Mire esta diapositiva. Esos puntitos rojos que están ahí son las iglesias que hubo en el primer siglo. En los primeros 100 años, así se propagó el Evangelio en diferentes lugares del mundo conocido en aquel tiempo.
Mira lo que sucede después, segundo siglo, ¿verdad? Cómo aumenta la cantidad de iglesias establecidas en todo el imperio y el evangelio propagándose por diferentes lugares. Y mire lo que sucede en el tercer siglo. Ya casi hay manchas, no logran verse o diferenciarse los puntitos entre ellos porque hay una gran propagación de iglesias a través del imperio. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, no son iglesias como las que tenemos nosotros hoy día. No es que hubiese templos. Hasta el tercer siglo, ¿verdad? No había templos donde los creyentes se reunían. ¿Dónde pasaba esto? Pasaba en las casas, pasaba en los hogares, pasaba en las familias, ¿verdad? Es allí donde la gente se reunía, es allí donde invitaban amigos, invitaban vecinos, invitaban familiares y les hablaban acerca de Jesús. Les hablaban acerca de cómo Dios fue transformando su vida, les hablaban acerca de cómo Dios fue cambiando la realidad que ellos estaban viviendo. La sencillez de la misión. No requerían tanta formación bíblica teológica, no requerían, ¿verdad?, conocer en profundidad muchas de las cosas que nosotros creemos hoy día que la gente requiere saber. Y termino diciendo, ni siquiera la gente tenía temor de no saber respuestas a las preguntas que había. Cuando al ciego le preguntaron, ¿y quién es Jesús?, ¿verdad?, él dijo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Solo sé que se llama Jesús. ¿Quién fue el hombre que te tocó o que te sanó? No tengo ni idea. Pero él es pecador. Ni tengo idea si es pecador. Lo que yo sé es esto, ¿verdad? Entonces, no nos preparemos para responder las preguntas. No nos atemoricemos por no responder las preguntas que no sabemos. Más bien, digamos lo que sabemos. Si lo que sé es de este tamaño, eso es suficiente. Porque ese tamaño Dios lo usa para su gloria. Si lo que sabemos es más grande, digamos lo que sabemos. Pero lo que estoy tratando de decir es que la misión es tan sencilla que tiene que ver con que tú digas, con que yo diga, con que hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. De lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios ha obrado en tu familia, cómo Dios ha obrado en tu propia vida. Cómo Dios ha estado obrando en crisis que tuviste la semana pasada. Cómo Dios está obrando en la crisis que estás viviendo hoy día, ¿verdad? Y posiblemente cómo Dios obrará en las crisis que vendrán la semana próxima. A mí un poco a veces me da algo de temor hablar de esto porque siempre lo digo de buena forma, ¿verdad? En un buen sentido, porque a veces que tratamos estos temas, bueno, vienen las crisis y Dios dice, ok, veamos ahora cómo va la historia. Pero la confianza está, ¿verdad?, en que en medio de esas crisis el Señor está de parte nuestra. El Señor está a nuestro lado y Él puede tocarnos, Él puede hacer un poquito de barro. El barro es una cuestión insignificante, ¿verdad? Una cosa insignificante. No está en el barro el milagro. El milagro está en aquel que dio la orden, en aquel que nos acompaña, en aquel que toca nuestras vidas, en aquel que es Señor, que es soberano sobre todas las cosas. Amados hermanos, dos ideas quería dejar en esta mañana y quiero que oremos por ellas. Una es que posiblemente algunos de ustedes estén viviendo alguna crisis, posiblemente. Y puede que estés desanimado, y puede que estés frustrado, y puede que te estés haciendo muchas preguntas que a veces no tienen respuesta. Siempre digo que a veces hacemos preguntas, ¿verdad?, ante Dios, y Dios parece que nos responde con un silencio abrumador. No hay respuesta. Si estás viviendo esa crisis, si estás en tiempo de dificultades, de situaciones complejas, cualquiera que sea, lo que la palabra del Señor en esta mañana nos dice, a través del ejemplo de este hombre y de muchas otras, es que las crisis son una oportunidad para que Dios obre en tu vida. Ayer hablaba con una hermana y le decía, mira, esa crisis que estás viviendo, lo que te está permitiendo es que tú veas a Dios en una dimensión que nunca antes lo habías visto. Y eso pasa, ¿verdad? A veces experimentamos una enfermedad y ya experimentamos que Jesús me sanó. Y me doy cuenta que lo que creía, lo que decían otros, lo que dice la palabra, que Jesús sana, es cierto, también me sanó a mí. Pero yo experimento a Cristo allí de una manera diferente, ¿verdad?
Cuando no tengo nada y Dios me provee, me doy cuenta de que es real, de que Dios sí provee cuando no hay nada, ¿verdad? Y eso es una cuestión potente, porque cuando yo le comparto a otros lo que Dios ha hecho conmigo, eso también afecta la vida de esa persona. Y es posible que tú estés viviendo una crisis. Vamos a orar en esta mañana para que en medio de esa crisis que estás viviendo, este Cristo poderoso venga, se revele, te toque, cambie esa realidad, ¿verdad? Y haga algo nuevo, diferente, que puede ser instantáneo o puede ser un proceso. Pero Dios tiene poder para intervenir, para obrar en aquella crisis. No estás viviendo esa crisis por culpa de tu pecado o el pecado de otros, ¿verdad? Estás viviendo esta crisis para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique y Dios se revele de una manera maravillosa en tu vida, en tu familia, porque Él tiene poder para cambiar aquellas cosas. Cualquiera sea la situación, Dios tiene poder para obrar. Y lo segundo que vamos a orar también en esta mañana es decirle al Señor: Señor, en las bendiciones que yo he tenido, en las experiencias que yo he tenido de efectivamente comprobar que tú cambias mi realidad, permíteme en esa sencillez hablar con los demás. Hay tantos a nuestro alrededor que no hayan qué hacer, ¿verdad? Que no encuentran caminos de salida. Y nosotros ya hemos saboreado, voy a usar ese concepto, hemos saboreado cómo Dios es capaz de cambiar nuestras cosas. Y eso que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer con aquellas personas. Lo puede hacer con aquellos hombres y mujeres que no conocen a Dios. Este ciego no tenía ni idea de quién era Jesús. Seguro que después de esto fue seguidor de Jesús, ¿verdad? Pero Dios muchas veces entra en el corazón de la gente a través de las crisis. Y cuando entra en el corazón de la gente a través de las crisis, ellos descubren quién es Jesucristo, pero nosotros tenemos que transmitir aquello. La iglesia se propagó así, llevando, transmitiendo, comunicando lo que Dios hacía. Y termino con un relato que no sé si alguna vez acá lo conté. Una vez iba viajando en el metro, hace años atrás, en Santiago, de una estación tenía que ir a otra muy extensa, a mucha distancia. Día domingo en la mañana, poca gente en el metro, e iban dos mujeres sentadas de manera diagonal a donde yo iba. Iban conversando, una mayor y una mujer un poco más joven. Iban conversando y se notaba, ¿verdad?, de que había una situación compleja. De repente yo escuché algo de Dios, entonces, como decimos en chileno, paré la oreja para ver qué es lo que estaba pasando. Y en ese diálogo me di cuenta de que la chica más joven estaba viviendo una situación muy compleja con uno de sus hijos. No sé qué era, pero una situación compleja. Y esta otra mujer mayor le hablaba y le decía: eso me sucedió a mí, la gente oró por mí, buscamos al Señor, y Dios obró, y le fue hablando acerca de lo que había pasado con su vida. Y antes de que se bajara ella, la mujer mayor, en una estación X, ¿verdad?, ella entonces le dice: confía en Dios, porque Dios puede sacar a tu hijo de esta situación. Así, así lo hizo Dios con mi hijo. Esa fue mi experiencia, le dijo. Dios cambió la vida de mi hijo. Y lo único que te puedo decir en esta mañana es que así como Dios lo hizo conmigo, con la vida de mi hijo, también lo puede hacer contigo, ¿verdad? Y paró el tren y se bajó. Y un poco me acuerdo con esto, ¿verdad? No tengo idea de quién era Jesús. Pero yo era ciego y ahora veo, ¿verdad? A mí me pasó esto y Dios me cambió. A mí me sucedió esto y Dios me cambió. ¿Estás viviendo crisis de familia? Yo viví una crisis de familia. Y lo que te puedo decir es que en esa crisis de familia el Señor intervino y cambió las cosas. Amén. ¿Estás enferma? Mira, yo también estuve enfermo. Y lo que te puedo decir es que Jesús me tocó y me sanó. Estás en tiempo de necesidad. Yo también he vivido tiempos de necesidad y he visto cómo Dios milagrosamente me ha provisto. La gente necesita escuchar eso, porque la gente está viviendo hoy día en un mundo sin esperanza. Amado hermano,
la misión es sencilla, el cumplimiento de la misión es sencilla. Habla de lo que Dios ha hecho contigo, hablemos de lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Hay tanta gente cabizbaja, amargada, entristecida, sobre todo en el momento actual que estamos viviendo. Es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en sus corazones. Así que te animo, ¿verdad?, a que no estés pensando, me van a hacer una pregunta y no voy a hallar que responder. Voy a tener que escribir al pastor y más encima no tiene ni WhatsApp para preguntarle ahora cuál es la respuesta. No, lo que yo sé es esto. Esas otras preguntas no tengo ni idea. Pero lo que yo sé es que Dios ha hecho esto. Lo que Dios sé es que Dios me ha tocado. Lo que Dios sé, ¿verdad?, es que mi familia estaba con muchas dificultades, con muchas crisis, que mi vida estaba hecho pedazos, pero cuando yo me acerqué a Dios, Dios ordenó las cosas y me cambió. Habla de lo que sabes. Hablemos de lo que sepamos, ¿verdad? Y Dios hace lo demás y toca el corazón de la gente. Amén. Así que oremos al Señor en esta mañana en esas dos líneas. Si hay algo que tú estás viviendo, si hay una crisis que estás viviendo, bueno, traer al Señor en esta mañana. El Dios que sanó al ciego está aquí. Amén. Está aquí, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos para bendecirlos. Amén. Entonces, puede que sea una crisis que lleve mucho tiempo, y a veces eso pasa, ¿verdad? A veces estamos cansados que siempre es la misma crisis y la misma crisis y la misma crisis y no podemos salir de ese pantano. Bueno, traigámoslo a Jesús en esta mañana y digamos, Señor, sácame de esta situación, cambia esta realidad. Amén. Estoy cansado de esto y quiero, Señor, en esta mañana entregar esta situación en tus manos para que tú hagas el cambio que yo no puedo hacer. Amén. El ciego no podía ver, no había alternativa que él pudiese hacer algo por sí mismo. Jesús cambió la realidad. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando no estamos juntos, tu Santo Espíritu está en cada hogar, está en cada corazón. Y en esta hora, Señor, sin duda alguna, hay hermanos y hermanas nuestras que están viviendo tiempos de crisis, que estamos viviendo tiempos de situaciones complejas, que estamos viviendo momentos, Señor, en que no nos alcanza con lo que tenemos para poder resolver aquello. Está más allá de nuestra realidad, está más allá de nuestras fuerzas, está más allá de nuestros anhelos, está más allá de nuestros propios deseos, Señor. Tiene que ver con situaciones que no podemos nosotros resolver. Quizás algunos, como decíamos recién, están cansados de otra vez vivir lo mismo, otra vez estar acá o de nuevo delante de ti, Señor, reconociendo que te hemos fallado. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, traemos estas situaciones a tu altar, las colocamos en tus manos, las colocamos en el nombre de Jesucristo a tus pies y te pedimos, Señor, que tú cambies esta realidad, que obres en nuestra situación, que si hay enfermedades tú las sanes, que si hay crisis de familias, Señor, tú reordenes aquello. Señor, que hay situaciones de necesidad, de carencia, en el nombre de Jesucristo, provee para lo que necesitamos. Si hay, Señor, experiencias dolorosas de crisis, sana la mente, sana el corazón, sana los sentimientos. Señor, sana las heridas profundas del corazón. En el nombre de Jesucristo de esta mañana, Señor, cambia nuestra realidad en que estamos y que esta realidad en que estamos también, Señor, al ser cambiada, se transforme en un impulso, en una experiencia de vida para hablar a los demás acerca de lo que tú eres capaz de hacer. Así la iglesia avanzó, así el evangelio se propagó y así también hoy día, Señor, quizás es la forma a la cual tú nos estás empujando. No podemos reunirnos, no podemos estar en los templos, pero sí podemos estar con la gente, sí podemos hablar con ellos, sí podemos contarles a ellos de lo que tú eres capaz de hacer en nosotros, Señor, de diferentes maneras. En el nombre de Jesús, levántanos como iglesia, Señor, en este tiempo e impúlsanos a ir con todo tu poder, con toda tu autoridad, Señor, con lo que tú has hecho en nosotros. No tenemos mucha más información de otras cosas,
Pero lo que podemos testimoniar es que Jesucristo ha obrado en mi vida, en mi familia, Amén. Señor, y eso nadie lo puede Amén. cuestionar. En el nombre Gloria de a tu Jesús, nombre, impúlsanos Señor. en estos días, Gracias, Señor, en Padre. esta Gracias, semana, para gracias. poder hablar de Jesucristo, el Todopoderoso, que Así cambia es, la Señor. realidad en la vida de la Amén. gente. Amén. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús te lo pedimos, Gracias, Señor, Señor. y lo dejamos en Amén. tu altar para que tú obres en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan también una linda semana y podamos experimentar a este Dios del cual hemos hablado en esta mañana.